La religión es una obra maestra del arte de entrenar animales porque entrena a la gente sobre cómo y qué debe pensar. Eso lo dijo Arthur Schopenhauer. La religión sirve para impedir el conocimiento, promover el miedo y la dependencia. Es responsable en gran parte de la guerra, opresión y miseria del mundo. La religión es lo que evita que los pobres asesinen a los ricos. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte. Pues bien, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes una vez más. Estamos aquí y les damos la más cordial de las bienvenidas. Me presento, yo soy Eduardo Drupi Román y como todos los lunes, miércoles y viernes estamos de vuelta aquí en Vagabundo Radio. En esta ocasión vamos a ver la religión, que es el origen de todo. Comenzamos. Y como siempre, como todos los temas, vamos a empezar primero estableciendo qué es la religión. Se entiende por religión a un conjunto de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales, a través de los cuales un colectivo humano comparte una visión del mundo y de la existencia y se vincula con una idea de lo sagrado, lo trascendente, lo inimaginable, es decir, le dan sentido y valor a la experiencia de vivir. Las religiones tuvieron un papel clave en las etapas más tempranas de la civilización humana. Así como el hombre comenzó a descubrir lo que era comer, descubrió la creencia. Como matrices de un código moral, ético, social o político, e incluso de un ejercicio de la ley, algo así como la jurisprudencia, mediante los cuales cada civilización humana construyó su estilo de vida y su concepto específico del deber, todo bajo la idea de que habría uno o varios dioses vigilantes, capaces de dar terrible castigo o justa recompensa. Por otro lado, las religiones le brindaron al hombre un método para heredar a sus descendientes un sentido de la comunidad y pertenencia, así como una creencia específica en relación con la creación del mundo, de la vida y con lo que ocurre después de la muerte. La mayoría de las religiones sostienen dogmas respecto a estos temas trascendentales y se basan para ello en las enseñanzas de algún profeta fundador, por lo general contenidas en un libro sagrado como la Biblia, el Corán, la Torá, etc. Hay un estimado de 4.000 religiones diferentes en el mundo, y cada una posee sus ritos de comunión, sus lugares sagrados de peregrinaje, sus símbolos de fe y su mitología y concepción de lo divino. En muchos casos esto significa un panteón de deidades, en otros una entidad abstracta y omnipresente. La mayoría, sin embargo, profesa la fe como uno de sus máximos valores y distingue a los seguidores de su filosofía de los practicantes de otros credos o también de los que no profesan ninguno, llamados ateos o agnósticos. Es común distinguir entre tres tipos de doctrinas religiosas de acuerdo a su concepción particular de Dios y de lo divino. Estos tipos son: el primero, religiones monoteístas. Son aquellas religiones que creen en la existencia de un Dios único, creador del universo y de todas las cosas, y defienden sus códigos morales y existenciales como los únicos, universales y verdaderos. Un buen ejemplo de ello es el Islam, es el cristianismo, es el catolicismo, es el judaísmo, es el budismo, etc. Están las religiones politeístas. En vez de un único Dios, creen en un panteón más o menos jerárquico de deidades, a las que atribuyen dominio sobre los distintos aspectos de la vida humana y de la naturaleza. Un buen ejemplo de ello es la religión de los antiguos griegos, que sobrevivió en su literatura y mitología. También están las religiones panteístas. En este caso, las religiones defienden que tanto el creador como la creación, es decir,
tanto el mundo físico como el espiritual tienen una misma sustancia y responden a una filosofía única. Un buen ejemplo de ellas es el taoísmo. Están los no teístas. No postulan la existencia de creadores y creaciones, sino de leyes universales que rigen la existencia humana. El budismo es un buen ejemplo de ello. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la religión a través de la historia? La religión ha acompañado al hombre desde los albores del tiempo y su aparición. Por primitiva que fuera, presenta un paso importante hacia la construcción de una civilización propia. Los ritos fúnebres, las festividades anuales y otros ritos de conmemoración de la existencia forman parte de sus manifestaciones más importantes. La religión jugó un papel vital en la constitución de las primeras sociedades jerárquicas y las primeras monarquías, desde el antiguo Egipto, los mayas, los mexicas, la civilización china, los sumerios, etc. Motivó guerras, intercambios culturales y desarrollos arquitectónicos. Lamentablemente también sometió a gran parte de la población durante su historia, durante sus comienzos. Y en ello podemos ver al personaje quizá más controversial, más querido y más conocido de toda la historia, que es Jesucristo, Jesús de Nazaret, quien por cuenta propia o por como nos dice la Biblia, quienes muchos llaman las Sagradas Escrituras, yo no, dicen que Él vino al mundo a morir por nuestros pecados. Es decir, yo entiendo que si cometo un pecado, entonces como Él ya se murió, yo ya no tengo ese pecado. Y aquí vienen un tipo de connotaciones que son inexplicables y son mucho más trascendentales de lo que nuestra conciencia pudiera concebir. Es decir, son situaciones inexplicables, situaciones que no entendemos. A lo largo del mundo, hasta que en las naciones occidentales se vio enfrentada el pensamiento racionalista de la Ilustración en el siglo XVII y finalmente perdió la batalla por el control político, deviniendo hoy en día en la mayoría de los países un asunto vinculado a la identidad cultural y la intimidad ciudadana, alejado del gobierno y del nuevo Estado laico. Es decir, las religiones han adoptado todos y cada uno de los procesos en los que las ciudades, la sociedad, las formas de pensar, las formas de educarse, pero sobre todo las formas de adoctrinamiento, las han acaparado las religiones. Y no estamos hablando de una religión en específico, sino la religión como tal en general. Si bien las religiones han adoptado ese punto medular donde tienen que ser parte fundamental de nuestra vida, pero qué tanta importancia y qué tantos efectos positivos, porque si no son positivos no los deberíamos de tener, qué tantos efectos podríamos tener teniendo a las religiones en nuestra sociedad. Los niños son las primeras víctimas de los conflictos religiosos, porque como lo mencionamos hace un momentito, las religiones han motivado guerras, y guerras estúpidas. Sí, así como lo oyen, guerras estúpidas. En muchos países y en cada continente la religión puede ser una fuente de conflicto e incluso de guerras. Desafortunadamente, es demasiado común que los niños sean víctimas de estos conflictos y tristemente los ejemplos abundan por todo el mundo. En la región europea de los Balcanes, aunque oficialmente la guerra ya terminó, existen áreas de tensión entre cristianos, católicos y musulmanes. Estos últimos continúan siendo las víctimas de la discriminación. En Irlanda, el conflicto entre protestantes y católicos acabó oficialmente el 10 de abril del 98, con el acuerdo del Viernes Santo tras 30 años de guerra civil que dio como resultado 3.500 muertos, de los cuales el 67% fueron mujeres y niños. En el Cáucaso, en las puertas de Europa y Asia, en países como Chechenia, la República de Dagestán,
Nagorno-Karabaj, cada día se asesinan personas en terribles conflictos entre cristianos ortodoxos y musulmanes. En África, concretamente en Nigeria, las tensiones religiosas entre los musulmanes predominantes en el norte y los cristianos y animistas del sur han dado como resultado un gran número de muertos desde finales del 2011. En Egipto, los coptos son víctimas de la discriminación y los niños son los primeros afectados. El acceso al colegio, a la salud y al empleo se restringe a la minoría copta. Es decir, si no eres copto o la religión que profesan en Egipto, no tienes derecho a nada. Eres un número más. ¿Por qué? Pues porque la religión es así, la religión domina, y si tú no eres como nosotros, entonces estás en contra de nosotros. Y como nosotros tenemos el poder, te vamos a someter. Esa es la religión. Han habido prácticas controvertidas y peligrosas. En algunos países los extremistas religiosos discriminan con dureza a las mujeres y las chicas jóvenes. En Afganistán, bajo el régimen talibán, las chicas no pueden ir al colegio. Esta prohibición ha sido levantada, pero una amplia generación de chicas nunca ha tenido la oportunidad de aprender a leer o a escribir. Además, el régimen prohibió los juegos en la calle, reír, cantar y escuchar música. Si tú haces cualquiera de esas cosas, el régimen talibán en Afganistán simplemente irá a tu casa y te va a asesinar, a ti y a toda tu familia, por no obedecer y por no ser parte de ellos. Aunque los talibanes ya no estén en el poder, algunas costumbres y tradiciones permanecen. Aún en algunos lugares las chicas permanecen sujetas a leyes discriminatorias. Todo el fundamentalismo religioso, ya sea el cristianismo, islamismo, judaísmo u otros, pone en peligro los derechos de los niños, especialmente aquellos que tienen que ver con las niñas. Algunas interpretaciones religiosas unidas con tradiciones ancestrales pueden ser la fuente de la violencia cometida contra los niños. Vamos a entender específicamente a los casos de mutilación genital y matrimonio infantil. El matrimonio infantil es como se llama la unión de dos niños, o más frecuentemente la de una niña y un hombre adulto. En ocasiones mucho mayor, le triplica, le cuadruplica la edad a la niña. Estos matrimonios se pueden encontrar por todo el mundo, pero principalmente en el África subsahariana y las zonas sur de Asia, donde los valores como la virginidad y la fertilidad de las mujeres son mucho más importantes. El matrimonio infantil no está aprobado por ninguna religión, aunque algunos todavía utilizan esa justificación. Y aquí viene lo más terrible. En la zona musulmana de África Occidental, la práctica de la sadaka, que es oferta o donación en árabe, se ha convertido en una práctica religiosa. Escúchenlo bien. Los padres, para evitar el infierno, ¿sí?, con esa estúpida idea, perdónenme la palabra altisonante, pero creo que es una palabra que entabla muy bien la situación de la religión. Esa estúpida idea del cielo y del infierno y demás, donde la misma religión es quien nos la ha inculcado, y basta con escuchar una misa, la que ustedes me digan, un domingo en la mañana, mediodía, en la tarde, entre semana, todas y cada una de las misas se tienen que pagar. ¿Sí? Todas y cada una de las ofrendas, o desconozco los términos, el sacerdote, que es la única persona a la que puede hablar, la que nos dice cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, nos amenaza con un infierno, que si no hacemos tal o cual cosa, iremos al infierno, pero también que si hacemos tal o cual cosa, iremos al cielo. Y eso lamentablemente se lo inculcan a los niños a temprana edad. Hay misas para niños, y las misas para niños son quizá una de las peores afectaciones que hay en la mente de todos ellos. La práctica de la sadaka, que es la oferta o donación,
se ha convertido en una práctica religiosa. Los padres, para evitar el infierno, dan a su hija joven a un morabito, un dignatario religioso o un miembro de su familia, ya que esto los ayudará a ellos a no ir al infierno. Y es así como se justifican en nombre de Dios, se justifican todos y cada uno de los actos de pederastía que existen en las religiones. Y todos sabemos cuáles son esas religiones, ¿no? Con nombre y apellido. Lamentablemente esto en el 100% de los casos se hace sin el consentimiento de la joven. Y lamentablemente las religiones se han ganado esa fama porque si vemos el origen de cómo se fueron desarrollando todas y cada una de las situaciones que se perpetraban o que ayudaban a perpetrar en nombre de Dios, recordemos a la Santa Inquisición, las cruzadas, la guerra de tal, todas esas guerras han sido con un estandarte. Incluso nos han enseñado que la independencia de México la llevaba un cura, ¿sí? Un cura que llevaba el estandarte, llevaban a la Virgen. Esa Virgen que no existía, que tiene apenas 500 años, ¿no? Y que nosotros, o los mexicas, nuestros ancestros, la tenían establecida como Tonantzin. Pero no, la cambiaron por la Virgen de Guadalupe, la madre de todos nosotros. Y bien, vamos a hacer una pequeña pausa, al mismo tiempo que vamos a escuchar una canción, que es una canción que creo que a todos nos gusta y que habla perfectamente de este tipo de ideas sobre la religión. Yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias y también espero que estén haciendo todo lo posible porque su sociedad, su familia, su persona, su mundo sea cada vez mejor. Así que vamos a escuchar esa canción y regresamos. No se vayan porque están en Vagabundo Radio. Muchas gracias. Yo soy Eduardo Durpy Román. Estás escuchando Vagabundo Radio.
Estás escuchando Vagabundo Radio. Puedo hablar con asesinos, ladrones y demás criminales y llegar a acuerdos, pero jamás con un sacerdote, porque ellos representan el clímax de la petulancia, la soberbia, la arrogancia y prepotencia. Los considero como los parásitos sociales más peligrosos que existen, porque contaminan la mente de niños y adultos al grado de sumergirlos en las tinieblas de la ignorancia, perderlos en su capacidad de razonar y comprender el mundo. Las religiones convierten a los hombres en seres supersticiosos, ingenuos y timoratos. Eso lo dice Friedrich Nietzsche, sí, así se pronuncia, discúlpenme si lo pronuncio mal, Nietzsche, un filósofo alemán, que creo yo que era muy lógico en lo que él siempre quería mencionar. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en la religión no hay espacio para la mujer? Si bien mucha de la literatura, canciones, libros, poesía, películas hablan de la superioridad de la mujer, y es una realidad. Ustedes, damitas, ustedes que me están escuchando, aparte de ser lo más bello que hay en este mundo, son mucho más inteligentes que nosotros los hombres, mucho, demasiado. Pero ¿se han dado cuenta por qué no hay espacio para ustedes en la religión? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un club de hombres gays. Eso lo dice Osho en el libro de la mujer. Se los recomiendo ampliamente. El libro de la mujer de Osho. Y ahí menciona esto. Y es curioso, ¿no? Porque siempre encontramos a sacerdotes hombres y no encontramos a sacerdotisas o ministros de la fe que no sean mujeres. Y las mujeres que tienen lugar, que tienen cabida dentro de los templos, de los monasterios y demás, siempre tienen puestos de menor rango. De menor rango con respecto a los altos puestos, ¿verdad? Como monjas, como las personas de limpieza, etc. Pero eso es porque las mujeres no tienen capacidad, o porque las mujeres sobrepasan la capacidad de los hombres y pueden generar una revolución donde ellas pueden acaparar las situaciones. Pero la historia nos dice que las mujeres no tienen cabida en las situaciones reales. Y como lo acabamos de escuchar, lo que les acabo de platicar, a las mujeres africanas, a las niñas en África, las casan con hombres mayores, en contra de su propia voluntad. ¿Por qué no casan a niños con mujeres mayores? Las razones son obvias. La creencia es el estado de la mente cuando consideramos que algo es verdadero, aunque no estemos 100% seguros o seamos capaces de demostrarlo.
Todo el mundo tiene creencias acerca de la vida y el mundo. Las que se apoyan mutuamente pueden formar sistemas de creencias que pueden ser religiosos, filosóficos o ideológicos. Las religiones son sistemas de creencias que relacionan la humanidad y la espiritualidad. La palabra espiritualidad es una palabra con mucho peso, pero con poco concepto. Porque ¿dónde es espiritualidad? ¿Dónde es fe? ¿Y dónde es creencia? Ustedes tienen la mejor de las opiniones. Y por supuesto en este espacio somos respetuosos de sus creencias. Sin embargo, sí estamos en la responsabilidad de informarles acerca de una visión objetiva, una visión imparcial y una visión histórica de lo que ha sucedido con respecto a las religiones. Porque no vamos a dejar de lado el hecho de que en nombre de Dios se cometió el más grande genocidio de toda la historia, que fue la conquista. Que en nombre de Dios se siguen peleando siguen habiendo guerras. Se siguen peleando por el dinero, en nombre de Dios. En nombre de Dios siguen habiendo casos de pederastía. Y eso es reprobable desde cualquier punto de vista analizable. ¿Qué han provocado las religiones durante la historia? En la región europea han existido desde hace mucho tiempo diferentes religiones y creencias. En algunos periodos históricos, Europa ha proporcionado refugio a grupos religiosos perseguidos y permitió florecer una gran diversidad de religiones y creencias. En otras ocasiones, sin embargo, los países europeos han caído presos del fanatismo y se han envuelto en guerras de religión, como la Guerra de los 30 años, de 1618 al 48, que llevó a la matanza de 1/3 de la población del continente. El uso indebido o abuso de argumentos religiosos ha dado lugar a la justificación de conflictos y guerras dolorosas, persecuciones y a la intolerancia. Independientemente de cómo entendamos estos legados históricos, la amplia gama de religiones y creencias existentes en Europa han tenido y siguen teniendo un impacto en nuestras sociedades. De esta manera, la religión y las creencias son factores importantes a considerar en relación con los jóvenes y con el trabajo juvenil porque, directa o indirectamente, tienen un impacto en su identidad y sentido de pertenencia. Por alguna razón, alguien consideró que desde niños hay que inculcarles, hay que programarlos con la religión. Científicamente no está comprobada ninguna de las creencias que se basan o en las que se basan las religiones. No están comprobadas. Sin embargo, por alguna razón donde tienen más impacto estas religiones es en la mente de los niños. Ya una persona adulta ya tiene un conocimiento establecido, ya tiene un orden, ya tiene una forma de pensamiento, ya tiene decisión, sin embargo un niño todavía no. Sí, yo sé que hay niños inteligentísimos, la gran mayoría de ellos son inteligentísimos y son esponjas y absorben absolutamente todo, y si desde niños les inculcan eso, lamentablemente los limitan a una forma de pensamiento crítico. Y creo que el debate y la discusión sobre esto hay que llevarla a fondo. Si verdaderamente los niños necesitan a la religión. Pero yo creo que no, la religión es la que necesita a los niños. Como cualquier ejército necesita soldados que mueran por su bandera. Y la religión, considero, es uno de los ejércitos más letales. Pero esto también nos lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona, no todo niño, toda persona. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad, ya sea por sí sola o en comunidad con otros y en público o en privado, de manifestar su religión o creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. Esto está estipulado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona, no perdamos de vista eso, toda persona, no todo niño.
Por supuesto que también la religión o las religiones tienen sus matices, y uno de ellos es la intolerancia religiosa. Puede observarse en diferentes niveles. Entre los seguidores de la misma religión son intraintolerantes religiosos. Entre una religión o actitud religiosa y otra, manifestándose en diversas formas de conflictos entre las personas y grupos de personas, en forma de enfrentamiento ateísta o enfrentamiento teísta, que son intolerantes a la libre elección y a la práctica de otras religiones o creencias. En este punto creo que ha sido mucho más fácil someter a la población o obligarlos, orientarlos, persuadirlos a que crean. Y yo los invito a que vayan a alguna de las misas, a donde quieran, a la villa, a la iglesia más grande de su comunidad, a una misa pequeña, a la misa que ustedes quieran. Siempre nos van a hablar, porque el sacerdote es el encargado, y quiero pensar que muchas veces lo hace inconscientemente, no lo hace con toda la conciencia. Nos va a decir: crean y pidámosle a Dios. Pedir y esperar, el modelo del pobre. Pido y espero. El modelo del rico es pienso y actúo. Y el modelo del pobre es pido y espero. Tiene muchos matices. Sin embargo, aquí estamos entrando en algún punto. El tema da para muchísimo más. Sin embargo, estamos dando una perspectiva, una óptica hasta cierto punto objetiva, imparcial, con datos reales, con la visión de personas que han trascendido en la historia y que han visto y buscado las formas de cómo combatir a la religión, porque se han dado cuenta de que las religiones han echado a perder a la sociedad, lamentablemente. Tenía que haber una forma de echar a perder a la sociedad, y esa es por medio de la mente. Y por medio de la mente estaban las religiones. La intolerancia religiosa se confunde a menudo con una xenofobia y otras formas de discriminación. A veces también se usa para justificar la discriminación, o la matanza, o la pederastía. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos relacionados con la libertad religiosa y de creencias también están vinculados con la no discriminación. Sin embargo, no es así. Lamentablemente no es así. Nosotros, religiosos, discriminamos primero, pero alegamos discriminación. Es curioso. La discriminación por motivos de religión y de creencias es contraria a los derechos humanos, pero no por ello es menos sufrida diariamente por muchas personas en todo el mundo. El hecho de que la noción de religión y de convicciones se confundan a menudo con la cultura, la nacionalidad y el origen étnico lo hace más complicado y también más doloroso a nivel individual. Se puede ser objeto de discriminación por motivos de religión incluso si no se cree en la creencia con la que está asociada la otra persona. Para finalizar, les repito, este espacio es respetuoso de las creencias de cada uno. Nosotros tenemos nuestra propia creencia sobre lo que nosotros consideramos mejor para nosotros. Sin embargo, sí es nuestra responsabilidad con todos ustedes, con la verdad, con el oficio, con la carrera, con todo, tratar de ser lo más objetivos e imparciales. Y se los dije hace un momento y se los repito, se los digo con mucho respeto, no hay que dejar de lado el hecho de que las religiones han motivado ciertas conductas negativas en los seres humanos. Lamentablemente yo no he visto conductas positivas. Por eso es que me cuesta trabajo mencionarles una conducta positiva a partir de la religión. Porque si me dicen ayudar a alguien, yo les puedo asegurar que hay fundaciones que incluso están en contra de las religiones, pero que ayudan a más personas. Hay muchos futbolistas, artistas, cantantes, personas, figuras públicas, quienes ayudan sin fines de lucro. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del mundo. Ayuda desinteresadamente. Me parece que a un niño salió una nota donde una periodista inglesa le puso el pie para que se cayera un hombre que iba cargando a su hijo huyendo de la guerra. Ella fue despedida, Ronaldo se enteró de esa situación y
Se lo llevó al club cuando estaba en el Real Madrid. No tiene nada que ver con la religión los hizo huir de su ciudad de origen, de su tierra. Entonces, para finalizar, este espacio está comprometido con la verdad. No está comprometido con ninguna otra religión. Ustedes tienen la mejor de las opiniones y por supuesto somos respetuosos de sus creencias. Todos y cada uno tenemos las nuestras y somos muy respetuosos con ellos. Y con esto llegamos al final. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y que hayan escuchado un programa más de Vagabundo Radio. Muchísimas gracias, yo soy Eduardo Drupi Román y como siempre, pase lo que pase con religión o sin religión, por favor, nunca se rindan. Muchas gracias.